Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Bueno, como pueden ver, no tengo luz porque vivo en Venezuela, ya saben cómo es la situación aquí. Por eso no puedo prender la cámara. Voy a apagarlo un momento porque ya, bueno, ya saben. Chévere. Bueno, Dios les bendiga nuevamente a esta noche, una noche de bendición para su gloria, una hermosa palabra que el Señor trae para nuestras vidas. Vamos a orar, ya la hermana Sandra lo hizo, pero tenemos esto de costumbre para la gloria del Señor, porque todo el servicio y toda la gloria es para Él. Amén. Padre, una vez más recibe la gloria, recibe la honra, la alabanza, la adoración, Señor, porque tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. No importa la circunstancia que tenemos, no importa la circunstancia que venga, ni los vientos que soplen, Señor. Cuando algo es permitido o cuando tú lo permites, no hay viento que se oponga, porque tú eres el Rey de Gloria y cuando tú das la orden, Señor, se tiene que cumplir. Esta noche fue constituida y establecida por ti, Jehová. Ya tu antemano ya sabía lo que iba a acontecer, lo que iba a suceder, que se iba a ir la luz aquí. Pero ya tú sabes cómo hacer, tú preparas tu ejército, a tus hijos y a tus escogidos, Señor. Pongo esto en tus manos, Señor, para que seas tú, Dios mío, que seas visible, seas tú hablando a través de mí, Señor. Sea tu respaldo, sea tu sabiduría, sea tu protección y sea tu dirección, Señor, porque yo solamente soy una vasija, Jehová. Entrónate, Señor, como siempre lo haces, como el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, poderoso en batalla, en señorío, en adoración y exaltación. Toda la gloria sea para ti, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridas hermanas, Dios las bendiga. Hoy vamos a estar hablando en esta noche sobre las aguas salutíferas. ¿Sí se escucha bien, mi hermana Sandra? Perfecto, gloria a Dios. Bueno, como dije, las aguas salutíferas. Vamos a dar un concepto sobre las aguas salutíferas. Las aguas salutíferas es la voz de agua que aparece 582 veces en el Antiguo Testamento. Y es usada tanto para describir la creación como la destrucción, purificación y la regeneración. ¿Qué significa las aguas? Las aguas es la fuente de vida para el hombre, plantas y animales. Pero las aguas en el mundo espiritual es la representación que nuestro Creador, nuestro Salvador. Pero las aguas salutíferas es una de las visiones que el Señor le muestra a Ezequiel. Esas aguas salutíferas traen 4 presentaciones súper importantes en nuestras vidas. Número 1, sanidad. Número 2, vida. Número 3, abundancia. Y número 4, trabajo. ¿Qué significa salutífera? Salutífera significa saludable, ¿verdad? Bueno, en Juan capítulo 4, versículo 14 nos dice, en Reina Valera, 1960, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, mas el que bebiere del agua que yo daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Poderosa palabra, poderosa promesa, porque Él es nuestra fuente, Él es nuestra agua de vida. Cuando el Espíritu de Dios entra en ti, te da vida, depende de Él, estás completo, es manantial de vida dentro de ti y es una fuente inagotable. Así como Él le dijo a la tsunamita que si bebiera de esa agua no tendría sed jamás. Así como en el pozo de Jacob,
en la actualidad el Señor Jesucristo es la única fuente de agua viva, el agua que apagará la sed de aquella que sufre de la sequía de la verdad divina, que todos afligen o pasan en el mundo. Entonces, como el tema, valga la redundancia, dice las aguas salutíferas, yo voy a hacer una pregunta aquí. Sabemos que las aguas salutíferas es nuestro Señor, que es el río, es el manantial, es la fuente inagotable. Yo te voy a hacer una pregunta aquí. Es la fuente de vida para el hombre, ¿verdad? Pero ¿usted está sumergido en los ríos de Dios? Tú te haces esa pregunta. ¿Tú estás sumergido en los ríos de Dios? Porque los ríos de Dios o las aguas salutíferas es la presentación del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Aquí vamos a entrar con el versículo de Ezequiel de la palabra que se va a predicar esta noche. Capítulo 47, vamos a leer todo el versículo hasta el 12. Ezequiel capítulo 47 del 1 al 12. Dice así. Me hizo volver luego a las entradas de la casa. Esta es la visión que el Señor le muestra a Ezequiel. Y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vueltas por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Pero vamos a notarnos aquí cuando entramos en el versículo 13, porque es impactante. Aquí vamos a entrar en esas aguas en el mundo espiritual que debe vivir un cristiano, un escogido, un hijo de Dios, como usted le quiera decir. Dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel de su mano, y midió 3000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Entonces, aquí hay tres características súper importantes. ¿Dónde llegan esas aguas salutíferas a un siervo? Primero, número 1, llega a los tobillos, ¿verdad? Entonces, el paso de las aguas, aquí, número 1, aguas hasta los tobillos. Entramos aquí con Ezequiel, capítulo 47, versículo 3. Aquí yo hago una interrogancia, porque esas aguas en el mundo espiritual a la persona le llegan a los tobillos. ¿Puede usted nadar en las aguas que le llegan a los tobillos? No. Esta medida representa el cristiano que dice, voy a probar el comenzar a caminar en Cristo. Esas aguas como le llegan allí. ¿Qué es la presentación del mundo espiritual a un cristiano que tiene esas aguas, esa presencia del Espíritu Santo de Dios que le llega a los tobillos? ¿Qué pasa con ese cristiano? Ese cristiano no tiene constante comunicación con Dios. Tiene apatía, no ora a diario, sino cuando se acuerda. Hay murmuración dentro de la iglesia. Números capítulo 2, versículo 1. Éxodo capítulo 17, versículo 3. Siente envidia cuando un hermano crece espiritualmente, porque esas aguas le llega ahí. O sea, él no tiene madurez espiritual. ¿Por qué siente envidia ese hermano, esa hermana, cuando ve crecer a un hermano? Cuando debería ser todo lo contrario, que debería alegrarse, debería de orar por ese hermano, porque si es maduro, él tiene que saber reconocer que al crecer un hermano en la iglesia, es bendición para la iglesia, es bendición
crecimiento para toda la iglesia, cada miembro, desde el más pequeño hasta el más grande. Ese hermano que tiene las aguas por el tobillo no conoce el propósito de Dios para su vida. Es presa fácil para el enemigo, porque lo puede zarandear fácilmente, lo puede engañar, y él se cree la mentira. ¿Por qué? Porque no tiene una constante comunicación con Dios, y se convierte en un robot religioso, o sea, vive en religiosidad, no vive el evangelio como tiene que vivirlo en el mundo espiritual, con un corazón sellado, con un corazón apartado para Dios y con un espíritu con sabiduría que esté conectado con el Espíritu Santo de Dios. No lee la palabra. Tiene falta de perdón. Ahora vamos a entrar con la segunda. Las aguas hasta las rodillas. Ezequiel 47:4 dice, y me dio otros 1000, me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ese representa al cristiano que tiene comunicación, escúchame esta palabra, que tiene comunicación con Dios. Empieza a escudriñar las palabras. No conoce del amor de Dios. Tiene rencor en su corazón y usa malas palabras como grosería. Ahora yo te hago la pregunta, ¿se podrá navegar en las aguas salutíferas o en el río de Dios cuando te llegan esas aguas por las rodillas? ¿Verdad que no, hermana Sandra? Jamás, ni queriendo. Ahora vamos a entrar con las aguas que nos llegan hasta los lomos, que es Ezequiel capítulo 47, versículo 4. Nos dice, y me dio otros 1000 y me hizo pasar por las aguas. Ajá, me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Me dio otros 1000 y era ya un río que ya no se podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando. Entonces aquí estas aguas por los lomos ya quiere decir que ese hermano en el mundo espiritual conoce del Espíritu de Dios. Eso quiere decir que está sumergido en las aguas salutíferas en el mundo espiritual. Lo que quiere el Señor con nosotros, que estemos sumergidos, que estemos allí en la presencia de Dios, no por los tobillos ni por las rodillas, sino llenos completamente, porque Él es el único que nos llena, Él es el único que nos sacia, Él es el único que nos complementa. Ese hermano tiene crecimiento espiritual y es maduro, conoce del mundo espiritual. En él hay plenitud de Dios, tiene temor de Dios. ¿Y qué tiene aquí? Una base súper importante. En el segundo dije que tiene comunicación, que es la rodilla, pero aquí en los lomos tiene una comunión. Ve la diferencia. Comunicación es algo sencillo. Es como decir cualquier palabra del Señor, porque así lo ve una persona cuando vive en el mundo espiritual, que le llegan las aguas por las rodillas. Pero cuando llega a los lomos, que está sumergido, él tiene una comunión con Dios. Ora al Señor. Tiene temor de Dios sobre todas las cosas. Ve lo importante. Tiene una comunión con Dios en Salmos capítulo 25:14. Seguimos en la palabra. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que la ribera del río había muchísimos árboles a uno a lo otro. ¿Verdad que sí? Ese hermano, cuando está sumergido en la presencia de Dios, está lleno de esa agua, él ama al prójimo, ama a su hermano, se alegra y ora por el hermano que crece espiritualmente, como bien lo dije en el principio. En los tobillos no tiene crecimiento ni se alegra, pero cuando está sumergido, él se alegra y ora por el hermano que creció espiritualmente,
¿Por qué? Porque él tiene entendimiento y sabiduría del Espíritu Santo, que sabe que será bendición para toda la iglesia. Es una persona amorosa, es una persona humilde. Mateo capítulo 11, versículo 29. Tiene paz, es mejor esposa o esposo, es buen padre o es buena madre, tiene santidad, está firme sobre la roca. Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 25. Está pendiente de las actividades de la iglesia que se hacen, no hay que recordarla porque él está allí, tiene una comunicación, una constante oración con su padre. Ajá. Una iglesia sumergida en las aguas de Dios es una rica y constante bendición de parte de Dios. O sea, los cielos están abiertos a disponibilidad de esa persona que está sumergida. ¿Ven lo importante que es que estar sumergida? Porque cuando una persona está sumergida en los ríos de agua de Dios, ahí puede hablar sobre la sanidad, ahí puede hablar sobre la liberación, ahí puede hablar de muchas bendiciones que vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una constante comunión con Dios. ¿Y qué pasa cuando la presencia de Dios entra en la vida de una persona? Aquí vamos a entrar con el tema de la tsunamita, que no vamos para allá. ¿Qué pasa con esa parte ahí de que de la tsunamita invita y prepara todo en su casa, el aposento? Porque esa mujer es sabia, adinerada. Ella invita a la presencia del Espíritu Santo, ella prepara todo. Entonces, ¿qué pasa en nuestras vidas cuando nosotros entramos en ese río de agua viva que es nuestro Señor? Cuando esas aguas llenan nuestras vidas, ahí ocurre milagros, sanidad, liberaciones. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en nuestras vidas. Lo que está seco reverdece y la familia se ordena, se restaura a causa de esa presencia. Es que ahí tiene que ocurrir algo, ahí tiene que ocurrir milagros, prodigios, sanidades, liberaciones. Ajá, esa iglesia tiene una unidad. Juan capítulo 7, versículo 38 y Éxodo capítulo 17, versículo 6. Ese hermano que está en las aguas sumergidas de Dios tiene temor de Dios. Proverbio capítulo 1, versículo 7. Por aquí vamos a entrar con la palabra nuevamente, porque aquí cuando él dice, y volviendo yo, vi en la ribera del río, esto es lo que sucede cuando está sumergido ya no lomo, o sea, en las profundidades de las aguas del Señor. Mira todas estas bendiciones que suceden y lo importante que pasa. Vi que había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Áraba y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare, mira lo importante, por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirá sanidad y vivirá todo lo que entrare en ese río. O sea, todo aquel que entre en el río de la presencia de Dios tendrá sanidad, liberaciones y vivirá por siempre. ¿Sabes por qué? Porque esas aguas plenitud. Esas aguas sacian tu sed de tu alma. Esas aguas no se secan. Esos ríos te llenan. Esos ríos te sacian. Esos ríos te dan la plenitud en Él. Pero solo en Cristo son esas aguas fructíferas. Solo en Él. Continuamos con capítulo 10, dice, con el versículo 10. Y junto a Él estarán los pescadores. Y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Por aquí entramos una poderosa promesa. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales
Sus hojas nunca caerán, ni faltará fruto, ni a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Ahora aquí voy a preguntar algo. ¿Cuál es el significado espiritual de Ezequiel capítulo 47? O sea, de esa visión que Dios le muestra a Ezequiel. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué nos enseña Dios? Que solo el que está en el santuario, o sea, en esa presencia, puede darnos una vida de abundancia, una vida que fluye como río en nosotros y nos permita dar fruto en la obra de Dios. Lo acabo de decir en su palabra, eso está escrito. Es un árbol que queda plantado, que da fruto, que sus hojas no caerán. Eso eres tú en el mundo espiritual. Nada ni nadie te puede derribar. ¿Por qué? Porque estás plantado en la fuente de ríos de agua viva. O sea, Él es tu escudo, Él es tu amparo, Él es tu fortaleza, Él es tu refugio, Él es tu sustento. O sea, lo es todo, lo cubre todo, lo llena todo. Cristo es la presentación de esas aguas. No hay más aguas tan saludables, tan fructíferas, tan bendecidas como esas aguas que representa el Señor. En su palabra nos lo dice en Juan capítulo 7, versículo 38. Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Poderosa palabra. Él es la única fuente, como lo dije, y es la única agua que podemos beber y nos sacia. Gloria al Señor. Hasta aquí mi participación de parte de Dios. Hasta aquí el respaldo de mi Señor, y que siempre su presencia está con nosotros todos los días. Dios les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. ¡Mua! Hermanita Sandra.